Vamos a construir una habitación. Dile, santuario, Seremos un santuario para ti. Amén. Buenas noches, hermanos. Sean bien bendecidos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque podemos creer fielmente en tu palabra, Señor, sabiendo que tú nos rodeas, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve entre nosotros, Señor, que estás gozoso, Señor, porque aceptamos esta invitación, Señor, de venir a buscarte esta noche, Padre. Gracias por cuidarnos, Señor, porque pudimos aquí llegar con bien, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a regresar con bien a nuestros hogares, Señor, que te encargues tú de nuestros asuntos, Padre, mientras nos atendemos los tuyos, Señor. Tú dijiste, Señor, busca el reino de Dios y mi justicia y todas las cosas te serán añadidas. Señor, aquí estamos, Señor, buscando tu reino, Padre. Que venga tu reino a este lugar, Señor, manifiéstate, Padre, sacúdenos con esta palabra, Señor. Haznos reflexionar, ábrenos los ojos, Señor, haznos entender lo que quieres decirnos, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la iglesia, por los pastores, Señor, por toda esa gente, Señor, que se incomoda, que trabaja para ti, que te sirve con amor, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, porque sin Él nada de esto sería posible, Señor. Amén, amén. Y gracias por la libertad, Señor, de poder estar aquí adorándote, Señor. Te amamos, Señor. Recibe nuestra adoración. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo están? Espero. Los veo todos bien. Me da gusto. Hermanos, el Señor me dio un mensaje hermoso hoy y de verdad creo que Él quiere hacernos reflexionar en muchas cosas de nuestra vida diaria, donde a veces no nos damos cuenta que las cosas suceden porque es un plan de Él y lo vemos como algo tan cotidiano como el despertar, como el regresar con bien a nuestros hogares, como el descansar, como el volvernos a levantar. A veces toda esta rutina tan normal se nos hace normal, pero no nos damos cuenta de que es una bendición de Dios el poder todos los días despertar y poder volver a levantarnos y poder volver a acostarnos en familia y poder volver y salir y hacer todas las cosas que hacemos a diario. Es una bendición que a veces se nos escapa de vista, pero toda la gloria es para Dios. Y el Señor me daba un mensaje hoy que decía, déjate usar. Y yo le decía, Señor, pero claro, aquí todos nos dejamos usar por ti. Te damos gracias por la oportunidad de poder servirte, por hacer cosas para ti, para extender tu reino aquí en la iglesia. Y el Señor pues me mostraba que Él es Dios todopoderoso. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, pero ¿saben qué? Él necesita manos aquí en la tierra. Y yo le puse aquí le puse manos en la tierra, pero yo realmente pensaba que no solo necesita manos, el Señor necesita aquí en la tierra piernas, necesita bocas, necesita abrazos para bendecir a sus hijos y para llevar a cabo los planes perfectos que Él tiene para nosotros. Porque ¿saben qué? Dios nos pone en los lugares correctos, aunque a veces creamos que estamos aquí en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. No, todo es parte de un plan de Dios, pero necesita encontrar un corazón dispuesto para servirle. Y ese puede ser el tuyo. Y el Señor hoy nos va a mostrar cómo, porque tal vez te preguntes, pero ¿cómo, Señor? Si sí, siempre estoy aquí, pero si vengo y sirvo y en la alabanza y en todo lo que tú me pides en la iglesia, pero el Señor te dice, hay algo más que yo quiero que tú veas, en lo que tú me puedes ayudar aquí en la tierra. Y eso es lo hermoso de este mensaje de hoy. Fíjese que Dios es perfectamente bueno, es tan bueno que Dios es el significado del amor, es el amor más puro y verdadero, eso es Él. Y a veces nosotros al ser pues todo lo opuesto, nos hace pensar que no somos dignos de acercarnos a Dios y mucho menos de servirle, ¿sabes? A veces pues reconocemos todo lo que somos o todo lo que hacemos y decimos, pero ¿cómo le voy a servir yo? Si tengo un montón de defectos, si me enojo, si tengo esto y esto y esto. Y el Señor te dice, sí, tú puedes ser parte de mi equipo. Y esto es hermoso porque quiero decirte que para ser usado por Dios no necesitas ser perfecto. Porque todos pensemos, no, pero pues tal vez
si ya me logro portar bien, no, tal vez si ya dejo ese vicio, no, tal vez si ya dejo ese carácter, no, tal vez si ya voy a la iglesia, pues puedo servirle al Señor, pero no, el Señor hoy quiere hacernos entender que nosotros le servimos así, tal y como somos, ¿sabes? Él siempre va a ver algo en ti, algo que tú puedas compartir y en lo que tú puedas ayudar a alguien más, es decir, que te va a usar a ti para bendecir a otro. Y ¿sabes qué? No pienses, porque aquí viene la parte que Dios quiere que entendamos hoy. Porque el servir a veces, lo primero que se nos viene a la mente es el servir en la iglesia. Pero Dios quiere que sepamos que nosotros le podemos servir a Él en cualquier lado. Fíjense, le podemos servir en el supermercado, en un hospital, estando en vacaciones, en la escuela, en la oficina, en tu colonia, en todos, en el tráfico. Tú le sirves a Dios donde Él te pone, porque Él te pone en el lugar correcto. Y tú nunca estás en el lugar equivocado, porque Dios es tu Padre y Él tiene control de tu vida. Y eso es algo que a veces no entendemos. Creemos que cuando nos ocurre algo chin, como que Dios se despistó o está tan ocupado a lo mejor del otro lado del mundo que no se dio cuenta dónde me metí. Pero no, Dios es Dios. Por eso empecé diciendo que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Sabes? Dios, les voy a decir algo súper fuerte, yo no sé si lo sabían, pero Dios usa a cualquiera para llevar a cabo sus planes de bendición para sus hijos. Inclusive, ¿saben a quién? Inclusive al enemigo. También Él es usado por Dios a veces para llevar a cabo planes para bendecir a sus hijos. ¿Saben? La voluntad de Dios, no sé si lo sepan, pero la palabra dice que es buena, agradable y perfecta. Así que lo que te pase es parte de la voluntad de Dios. Y quiero que sepas que aunque tú no lo veas en ese momento, Dios es bueno en ese momento, tiene un plan agradable y perfecto para tu vida. Y me voy a ir a Romanos 12:2. ¿Dónde, señor acá? A ver, voy. Ahí está. Uy, no prende el foquito. Pero prende. ¿O me podría ayudar poniendo Romanos 12:2? Ahí va. No se preocupen, que nadie nos va a echar a perder el mensaje de Dios, aunque el enemigo ponga trabas aquí. Lo vamos a escuchar todos. Porque hoy el Señor en este mensaje nos va a hacer reflexionar mucho de nuestro día a día, cómo lo pasamos por alto. Fíjense, Romanos 12:2, yo solo quiero que ustedes sepan que es verdad lo que yo les digo y que no inventé lo que les acabo de decir. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo lo tomé en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta mucho y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y sabes qué? ¿Sabes a qué se refiere esto? Dice el Señor que no te conformes con lo que ya haces. Siempre esfuérzate un poco más, tal y como Dios te lo está pidiendo. Sal de tu zona de confort, sal de ese lugar donde te gusta estar y haz cosas aquí en la tierra por Él, de acuerdo a las instrucciones que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Y tú dices: ¿pero cómo? O sea, sí entiendo que se ha renovado mi mente por medio de su palabra, sí, pero tú también tienes el Espíritu Santo de Dios que te mueve o te detiene muchas veces a hacer cosas. Y eso es lo que hoy Dios quiere que podamos sentir en nuestro día a día. Fíjense, porque ¿alguna vez alguien que no esperabas te ha ayudado de una manera significativa? Ponte a pensar que de repente te sorprendes que llega alguien a ayudarte. Incluso puede ser una persona
que no conocías. O al revés, yo les voy a contar algo rapidito. Fíjense cómo es el sentir del Espíritu Santo y el escucharlo de verdad fuertemente. Una vez yo venía manejando por aquí atrásito, y de repente de reojo, muy de reojo, di la vuelta en U y alcancé a ver a un hombre. El señor era un hombre delgaditito, flaquito, mayor. Y como de reojo lo vi tan chiquito, era mediodía, yo iba por un pollo, al pollo leñero. Alcancé a verlo y no sé, fue fugaz, pero el Señor me hizo voltear y lo vi sintiéndose mal, ¿sabes? No sé cómo, aparentemente yo manejando tan rápido, volteé, lo alcancé a ver él tan chiquito entre tanta gente, el Señor lo puso en mi vista y yo vi que el Señor parecía que se iba a desmayar y yo dije, ay Dios, o sea, sentí que Dios me habló y yo dije, ¿tú quieres que yo lo ayude? Y sabes, a veces nos da pena, o sea, es una locura acercarte a alguien así. Y yo le dije a Dios, fíjate, los pretextos que le ponemos. Yo iba a comprar un pollo para comer y le dije a Dios, bueno Señor, si tú quieres que lo ayude, ahorita que yo regrese de comprar el pollo, me voy a dar una vuelta a ver si lo encuentro. Y si lo encuentro quiere decir que sí quiere que lo ayudes. ¿Sabes qué sentí? Que Dios me decía, oye, ¿me estás oyendo? Y quieres hacerlo cuando tú quieras y yo te estoy diciendo que te detengas. Por supuesto que te puedes escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo dije, tienes toda la razón, Señor. Si tú lo pusiste en mi vista fue por algo. Pues ya me di la vuelta en U, me orillé y lo alcancé. El Señor apenas podía caminar. Hacía un calor terrible y él iba caminando bajo el sol y yo no lo conocía. Y me le acerqué y pues le hablaba y le hablaba, bajé el vidrio, pero el Señor no me conocía. Me bajé del coche y lo vi y le dije, Señor, ¿se siente bien? Y me dijo, no, me siento mal. Es que estoy enfermo y me siento mal. Y yo lo vi, parecía que se iba a desmayar. Era un señor delgaditito, flaquito, era un albañil. Le dije, ¿y a dónde va? No me acuerdo dónde me dijo. Le dije, oiga, súbase al coche, vamos a la farmacia primero que nada. No sé qué tiene, pero vamos a comprarle un suero porque yo veo que está muy débil. Y ya me iba contando que es que estaba enfermo, que es que días antes lo habían sacado de la obra, era un albañil que estaba trabajando en Lomas del Sol. Y me dijo que lo habían sacado en una ambulancia porque se sentía mal, pero que había llegado, la ambulancia se lo había llevado, pero que no lo habían atendido, que porque tenía un problema homónimo en el Seguro Social, ya sabe, ¿no? Y pues no le habían dado nada ni lo habían atendido. Y ya me paré en la farmacia, le compré un Ensure, suero, comida. O sea, ahí le compré medicina y luego me lo llevé enfrente al Oxxo y le compré comida y él estaba súper apenado porque no me conocía. De verdad era un hombre con mucha dignidad y me decía, no. Yo dije, pues cómo no, si Dios me está mandando. Le dije, no, claro que sí, vamos, le compré comida, le di un poco de dinero, esperé a que se sintiera mejor y le dije, ¿a dónde quiere que lo lleve? Bueno, no, ya lléveme ahí a la obra, voy a pasar. Y le di mi teléfono porque me contó que pues no lo atendían en el médico. Y le dije, oiga, yo no conozco casi a nadie aquí porque soy de Veracruz y tampoco, no soy de Veracruz y no salgo mucho, pero conozco por ahí una diputada en redes que pues se supone que es para servir al ciudadano, ¿no? Es el trabajo de un diputado. Una vez me ayudó a mí con un trámite de mi hija y pues le voy a hablar por teléfono para que lo ayude a arreglar su situación en el seguro. Y bueno, no les voy a hacer el cuento bien largo, lo dejé al Señor, seguimos en contacto, lo mandé con la abogada, lo ayudaron. Es algo que de verdad, yo sé que ahorita que les cuento esto, seguro a sus mentes vienen oportunidades donde Dios los ha puesto y que a veces nos detienen por pena o porque pues nos van a llamar locos o por no incomodarnos, porque como yo, o sea, le dije, no, bueno, ahorita a ver, si es cierto que quieres, ahorita que regreso, pero ¿saben por qué escuché la voz de Dios? Porque no era la primera vez que Dios me había hecho detenerme para ayudar a un desconocido, ¿sabes? Muchas veces en el supermercado me ha tocado y de verdad le he hecho las mismas locuras a Dios. Había un señor, era en México, era de noche y el señor pues se veía que acababa de terminar su jornada, yo andaba rapidito comprando las cosas y lo vi que apenas llevaba un pan y un jugo o algo así. Pues, te das cuenta que no ha comido en todo el día. Y lo vi y sentí en mi corazón que yo tenía que ayudarlo. Y luego, como pudo, agarró un paquetito de carne, así chiquitito. Y yo escuché que Dios me decía, tú tienes que pagar todo eso que el Señor compre. Yo, Señor, ¿cómo le voy a...? O sea, es un hombre, se puede ofender, puede hasta ser grosero conmigo, ¿no? Puede sentir que le estoy faltando. Yo le dije, ay, Señor, yo decía, Señor, ¿por qué me pones en estas situaciones? Me lo topé 3 veces en el súper.
Y yo le dije a Dios, ya cuando iba a la caja, le dije, ay Señor, bueno, porque yo lo escuchaba, no me dejaba en paz. El Espíritu Santo me decía, Jania, no estás haciendo lo que te dije. Yo le dije por último, Señor, bueno, si lo veo ya por aquí ahorita, le digo, bueno, estoy en la fila, llegando a la fila de la caja, y el Señor viene y se forma detrás de mí. ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿te puedes hacer más tonto a la voz de Dios? Me sentí avergonzada con Dios. Y le dije, gracias Señor, porque a veces te pedimos tanto que nos confirmes algo y tú eres tan bueno, eres tan real. Eres tan real como cualquier persona que te sacude y te está hablando. Y pues pago yo, o no, llegué yo a la caja que traía pocas cosas y le dije al Señor, pase delante de mí, no tengo prisa. Y el Señor se le hizo raro y dijo, bueno, gracias. Y cuando le cobró a la señorita le dije, ¿me permitiría usted pagar su cuenta? O sea, no sabía ni qué decirle. ¿Cómo le dices algo así a un hombre? Él no, o sea, merecía todo mi respeto, pero tal vez algo así puede llegar a ofenderlos, ¿no? Y yo le dije, pues le dije a Dios, le voy a decir, yo estoy obedeciendo, pero a ver cómo me va. Yo no sabía cómo me iba a ir. Y volteó y me dijo, no señora, ¿por qué? Y yo, no, pues nada más es que la verdad es que en mi corazón me gustaría poder pagar su cuenta, no se preocupe. Y pues seguro lo necesitaba, ¿verdad? Porque pues bueno, me permitió, no me acuerdo, a lo mejor no fue así de fácil, pero yo lo que recuerdo es que lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque era un plan de Dios. Ajá, porque el Dios había puesto todo ahí, había acomodado el momento, las personas, yo ni lo conocía, el Señor ni me conocía, yo no sabía cómo me iba a ir, si Él iba a hacer, se iba a molestar o no sé, pero hoy Dios quiere que entendamos que no solo se le sirve aquí, que le servimos a diario, donde sea, y a veces nos pone en situaciones verdaderamente incómodas, pero que son necesarias. Y es tan insistente y persistente, y aún así a veces nos hacemos tontos y decidimos ignorarlo y seguir de largo nuestro camino. Entonces, yo quiero hoy en la prédica platicarles unas historias para que no crean que yo estoy loca, que sí es Dios y que no oigo voces en mi cabeza. Nos vamos a ir a Marcos, segunda de Marcos, capítulo 2 de Marcos, a ver si ya funciona. ¿No, verdad? Bueno, ahí está, Marcos, del 1 al 5, pero vamos a ir punto por punto. Vamos a ver si recuerdan esta historia de la Biblia. Fíjense qué dice aquí. Yo la traje siempre aquí porque veo mejor de mis apuntes. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. ¿Le muevo yo? Ahí está. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Vámonos al 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó aquí? Fíjense, había un paralítico que tenía 4 grandes amigos, y esos amigos tenían fe en Jesús, que pensaron que Jesús podía sanar a su amigo, lo sintieron en su corazón, así como cuando sentimos algo en el corazón, y se dejaron usar inmediatamente por Dios como instrumentos de bendición para el paralítico. Pero ¿qué hubiera pasado si estos amigos no se hubieran incomodado? Ahí viene la parte difícil, fíjense. ¿Qué tal si pensaban que Jesús podía hacer el milagro? Sí, pero qué flojera. Pues había un montón de gente, había que pasar por una multitud. ¿Y cómo iban a acercar a su amigo a Jesús? Eso parecía muy difícil, ¿sabes? O sea, no había manera de llegar a Jesús. Y no quiero pensar el esfuerzo que les costó levantar entre todos al paralítico, al hombre. ¿Cuánto creen que le había pesado? Yo le calculo unos 70 kilos, porque pues era un hombre pues normal, de edad adulta, ¿no? Y no sé si sepan, pero cuando un hombre no coopera, cuando lo cargan, es como un peso más, ¿no? O sea, pesa mucho más. Ahora imagínate esto, no nada más lo cargaron de aquí a aquí, lo subieron al techo, no había escaleras, las casas de antes no eran de 2 pisos. ¿Cómo hicieron?
¿Con cuántos se cansaron? ¿Cuántos se incomodaron? Ujú. Yo estoy asombrada. Fíjense, aquí le puse, se pudieron haber detenido y decir, bueno, ya que sabemos que Jesús sana, pues hay para la otra que hay menos gente, nos acercamos, ¿no? Pudieron haber dicho eso, ¿sí o no? Bueno, sí, ahí está Jesús, ya sabemos que sana, pero pues ahorita está bien difícil, seguro por aquí anda mañana o luego lo vemos. Pero no hicieron eso. Yo estoy admirada al pensar, en mi cabeza todavía no puedo imaginar cómo lo subieron al techo y cómo abrieron el techo, pero es algo grandioso la manera en que Dios a veces permite que seamos usados. ¿Tú te imaginas? Le devolvieron a este hombre el caminar, no cualquier cosa, no lo sanó de una gripa, era un hombre paralítico. ¿Y tú te imaginas la incomodidad que sintieron estos hombres para moverlo? Fíjense, a eso me refiero con que uno se deje usar con Dios. Pero todavía no acabo, sigue. Me voy a ir a otra historia que los va a impactar aún más porque es una historia doble. Me voy a ir a Primera de Reyes capítulo 17. Voy a empezar. Esta historia es larga y la corté en 3 partes. Primero nos vamos del 1 al 7 que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, porque lo mandó Dios. Siguiente, por favor. Y vino él palabra de Jehová diciendo, o sea, Jehová le dijo a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Seguimos. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, obedeció. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Continuamos. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Oigan, voy a hacer una pausa aquí para demostrar que Dios usa a quien quiere y lo que quiere para bendecir y proteger a tus hijos. ¿Tú te imaginas esta orden que le dio a los cuervos de llevar no solamente migajas, les dijo pan y carne y les dio horarios? O sea, y los cuervos obedecieron. Y yo me estaba poniendo más necia que un cuervo, que se supone que tenemos mayor entendimiento. ¿Tú te imaginas eso? Es increíble Dios. Y vuelvo a repetir que Dios usa lo que sea para bendecir a sus hijos. Aquí uso a los cuervos, pero Dios usa, como les dije al principio, hasta el mismísimo Satanás para hacer su voluntad o hacer o llevar a cabo los planes en la vida de sus hijos. Voy a continuar con la segunda parte de esta historia que dice: Elías y la viuda de Sarepta, y es del 8 al 16. Voy a ir rapidito, no los voy a aburrir, pero quiero que vean qué increíble historia. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta, porque se había secado el arroyo, ¿se acuerdan? Ya no había agua para beber ahí. ¿Por qué? Porque había años de sequía. ¿Se acuerdan que no había lluvia ni rocío? Entonces le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Continuamos. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿En cuál estoy? Voy a seguir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y tu hijo.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, yo creo que fueron años. Recuerden que fueron años de sequía, que esa tinaja no escaseó de harina ni la vasija de aceite. ¿Pueden creerlo? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Usó a Elías para hablar y profetizar. Después de estas cosas aconteció que cayó, ya, creo que era hasta ahí, perdón, me voy a detener. Voy a hacer otra pausa para que veamos esta doble bendición que hizo Dios. No sé si me pueda regresar el versículo anterior, ya me andaba emocionando. Aquí Dios, no sé si lo observaron, pero hizo una doble bendición. Dios amaba a Elías y nunca lo iba a dejar morir de hambre ni de nada, porque lo amaba, le servía. Elías le servía. Por otro lado, Dios amaba también a esta mujer viuda y velaba por ambos, por Elías y por esta mujer viuda, porque Dios siempre dice en la Biblia que Él tiene un cuidado especial por las viudas. Y entonces fíjate que amaba y velaba por ambos. Y no solamente Dios vela por ellos, yo quiero que entiendas aquí que Dios vela por todos sus hijos, porque sus planes aquí nos sorprendieron. Fíjate, porque Dios usó a la mujer que era extremadamente pobre, para alimentar a Elías. Y por otro lado, Dios usó a Elías para bendecir a esta mujer de acuerdo a las necesidades de ella, ¿saben? Y todo era un plan perfecto. Elías no tenía dónde vivir y la señora no tenía que comer. ¿Y qué hizo Dios? A Elías lo acomodó en un lugar para que lo cuidaran, lo atendieran y lo alimentaran, porque era un hijo amado de Dios. Y a esta mujer la salvó de morir de hambre, a ella y a su hijo. Y le puso ahí un profeta que hablaba palabras de Dios y declaraba la voluntad de Dios, que quedamos que era buena, agradable, perfecta, que dijo que no iba a escasear y que comida no les iba a faltar. Y en esos tiempos era lo que se necesitaba para vivir, ¿sabes? Esa es la voluntad de Dios para sus hijos, porque Dios hace milagros y cosas que nunca te ibas a imaginar. ¿Tú crees que esta mujer se iba a imaginar que iba a llegar un profeta a evitar que sus recursos se agotaran? Si ella ya estaba psicológicamente preparada para dejarse morir de hambre, porque estaban pasando una época de sequía y escasez en ese lugar donde vivía. Y Elías que no tenía dónde vivir, yo me imagino que estaba cómodo y se sintió protegido y abrigado dentro de esa familia donde lo atendían, porque era la voluntad de Dios protegerlo y cuidarlo aún en tiempos difíciles. Y aquí va algo muy importante que quiero que vean, ¿saben? Porque yo veo que ambos, tanto Elías como la mujer, están pasando por momentos difíciles, ¿sabes? Estaban pasando por un momento de tribulación. Yo no sé si sepan el preámbulo, pero Elías estaba siendo perseguido por el rey Acab para matarlo, había orden de matarlo. ¿Y saben qué? Elías estaba muy triste porque, como todos nosotros, tenía carne y dudaba del cuidado de Dios. Él estaba deprimido. Dios lo sacó de ahí donde él estaba deprimido y tirado. Él creía que lo iban a matar al final, o sea, no le creyó a Dios que Dios lo estaba guardando. Él estaba deprimido, estaba siendo perseguido y él sí temía en su corazón por su muerte. Fíjate, aún a pesar de ser profeta de Dios, él temía que sí lo mataran. No le estaba creyendo del todo que era cuidado por Dios. Por otro lado, esta mujer estaba en un momento de tribulación también, porque había sequía. Así, había crisis en el lugar donde vivía y ella no tenía un marido que trabajara y le llevara sustento. Yo no me puedo imaginar la edad de la mujer ni la edad del niño, pero yo creo que era un niño pues pequeño, ¿verdad? Que todavía no podía tal vez trabajar. Y entonces Dios, ¿cómo pensó? Él tiene planes perfectos que no imaginamos. Él crea todo, une todo, situaciones, personas, momentos, siempre para bendecir a sus hijos. Y cuando tú ayudas a alguien, Dios está feliz porque estás bendiciéndolo, pero Dios siempre te devuelve la bendición cuando tú te dejas ser un instrumento de Él, ¿sabes? A mí me encanta, porque yo sé y te quiero decir que cuando Dios nos permite vivir un momento de tribulación, es seguro, pero seguro, que veremos la bendición de Dios y su mover a nuestro favor, así como lo hizo Elías. Dices tú, ay, pero es que Elías era un profeta favorito de Dios. No,
¿Y esta mujer qué? ¿La mujer tú crees que se sentía importante para Dios? Tal vez ni siquiera era creyente, pero Dios puso los ojos sobre ella para cuidarla. ¿Cuánto más tú que, como dice la palabra, eres más valioso que las aves y que las plantas? Y el Señor las viste y las alimenta. Y Él dice, ¿cuánto más valioso eres tú para que creas que pasa desapercibido por mí tu dolor, tu aflicción, tu tribulación y que creas que yo no te estoy cuidando a pesar de lo que estás sintiendo tú en tu corazón? Fuerte, ¿verdad? Yo lo que quiero que te quedes hoy de esta parte de la historia es que Dios no te va a desamparar, aunque estés en medio de ese momento de tribulación cuando ambos esperaban la muerte. Elías esperaba ser encontrado para ser asesinado y esta mujer simplemente esperaba morir de hambre con su hijo. No había ninguna esperanza en su corazón, ¿sabes? Y yo no sé la mujer porque no habla mucho de ella, pero Elías sí conocía a Dios y aún así su corazón se sacudió y las piernitas le temblaron. O sea, no le creyó del todo a Dios. Y eso que estaba cerca de Dios. Ahora pues esta pobre mujer, imagínate menos. Pero esta historia no termina aquí, hermanos. En medio de la tribulación y el dolor y el mal momento que estaban pasando tanto Elías como la mujer, pasó algo más. Voy a continuar con esta historia porque todavía tiene mucho que aportar a la prédica. Viene, 17. Fíjense, esto nos sorprende. Es como esa novela cuando se empieza a poner buena, que crees que ya pasó lo peor, pero de repente pasa otra cosa peor. Ahí va. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Si las cosas no estaban mal, se pusieron peor. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mis memorias iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fuerte, ¿verdad? Y él le dijo, yo no sé qué habrá sentido el pobre Elías, pero él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, o sea, la habitación donde él se estaba quedando. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Yo no sé si lo sepan, pero antes de que Elías llegara al arroyo y llegara a la casa de esta mujer viuda, había muchos reclamos que él le hacía a Dios porque estaba siendo perseguido. Y él seguía, le dijo, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado es afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y ahí voy a acabar, fíjense. Bueno, ahí voy a acabar con esta historia. ¿Sabes? Yo quiero que sepas aquí algo muy importante. Es una historia tremenda, ¿verdad? Porque si las cosas estaban mal, se pusieron todavía un poquito peor y pudo haber hecho que todos perdieran la fe. Y yo sé que la fe de Elías estaba tambaleando, pero él en un instante recordó que él tenía un Dios que era mucho más grande que la muerte. Entonces, fíjate que comentábamos que Elías y la mujer no estaban viviendo sus mejores momentos, estaban en un proceso. Y podemos recordar que Elías estaba siendo perseguido. Y entonces, fíjate lo que pasó. Él le reclamó a Dios cuando el niño murió. Él se sentía como culpable porque el niño había muerto y creía que él traía mala suerte. Y por eso el niño había muerto. Creía que Dios estaba enojado con él y le reclamó. Aún porque yo estoy aquí, este niño murió. Pobre señora, ¿por qué haces eso? Le reclamó. O sea, le volvió a reclamar a Dios, sugiriendo que el niño había muerto porque él estaba como maldito y la mujer lo había ayudado. Y que Dios le estaba dando la espalda. Aún así, aunque Dios le consiguió un hogar, lo protegió,
lo alimentaban, hizo milagros a través de su boca para que de la nada siguiera existiendo harina y aceite, se atrevió a sentirse desamparado por Dios y le reclamó. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo que la mujer dijo. Fíjense, ella dijo, varón de Dios. Y quiero que entiendas esto. Elías pudo darse cuenta de lo especial, al fin, que era para Dios. Y fue tan especial que él pudo revivir a un niño que estaba muerto. Y en la Biblia pocos han hecho eso. Y él, como entonces, o sea, por una parte él sentía que Dios podía todo. Dios le dio la autoridad para revivir un niño que había muerto. Y aún así estaba enojado con Dios y se sentía desprotegido por Dios y desamparado. Yo no sé si alguna vez te has sentido así, desprotegido, desamparado, enojado con Dios porque las cosas están saliendo mal. Pero Dios quiere recordarte que tú eres igual de valioso que Elías. Y que lo mismo que hizo con Elías lo hará contigo. Y que aún en medio del proceso, Él también te va a bendecir a través de ese proceso. Ahí fíjense cómo le dio toda la autoridad. Lo escuchó quejándose. Dios tiene un plan para bendecirnos y usa a todos. Así como usó hasta la muerte del niño para demostrarle a Elías lo valioso que era para él. Fíjense hasta dónde llegó Dios para demostrarle lo valioso y todo el poder y autoridad que había depositado sobre Elías, para demostrarle lo especial que era para él y cómo Elías se sentía aterrado, desconfiado, desamparado, incrédulo. Fuerte, ¿verdad? Pero Dios usa todo y a todos para bendecirnos y para hacer que su plan perfecto se cumpla para nosotros. Y yo creo que el plan que tenía Dios ahí era demostrarle a Elías de alguna manera lo valioso que era para él. Y usó todas las circunstancias dolorosas, tremendas que incluso hicieron que perdiera la fe. No voy a decir que pudieron hacer, que incluso hicieron que perdiera la fe, pero Dios las usó para demostrarle que Él era Dios y que Dios no abandona a sus hijos, ni mucho menos a quien Él envía. ¿Has pensado, hermano, a veces que Dios se equivoca o que está distraído cuando nos pasan cosas malas? O cosas que no queríamos, o cosas que no esperábamos, como le pasó a Elías, que él no esperaba ser perseguido para ser asesinado. Porque quiero que sepas que no es así. Los que nos equivocamos somos nosotros al considerar a Dios de esa manera. Dios no está enojado, Dios no está distraído. Y esas cosas desagradables que pasan, Dios las ve, pero aún así las va a usar para llevar a cabo un plan perfecto que ni imaginamos en nuestra vida. Y siempre en esos problemas y tribulaciones vamos a poder ver la bendición de Dios, porque siempre hay un plan de trasfondo en todo lo que vivimos, bueno o malo, sobre todo en lo malo, en lo que no queremos vivir, en lo que nos duele, en ese momento donde nos sentimos abandonados por Dios, que ya no nos quiere, que está enojado por nosotros, que por eso todo nos sale mal, que por eso perdemos esto, que por eso perdemos lo otro. Así, en ese momento y esa situación, Dios la va a usar siempre para bendecirte. Y hay más historias en la Biblia que puedo hacerte citar y que van relacionadas, te digo, no solo a servir en la iglesia, sino a servir en el día a día a tus compañeros, a tu prójimo, ¿sabes? A gente que ni siquiera te conoce. Ahí va la primera rapidito, que es la historia de la reina Esther, ¿se acuerdan? Que esta mujer era una mujer sabia y obediente, que obedeció la voz de Dios y dejó, y obedeció y se escabulló para buscar al rey Asuero, creo que se llama, Asuero. Exacto. Y eso podía costarle la vida. Las mujeres no tenían esa autoridad de meterse así a hablar con un rey. Pero ella obedeció la voz de Dios que le incomodó e incluso puso su vida en peligro. ¿Con qué propósito? El de rescatar el pueblo de Israel, porque iba a ser sometido a la tiranía y a la muerte. Y entonces se incomodó y entró a actuar dentro de ese plan de Dios. ¿Para qué? Para bendecir a Israel. ¿Y qué pasó? Ella logró el acometido, ¿no? Logró salvar a Israel, pero ¿cuál fue la bendición para ella? Ella se convirtió en una reina, y en una reina súper especial. Una reina muy querida, muy amada por su sabiduría. Fíjate cómo
el salir de ese lugar de comodidad la movió a salvar cuántas vidas, pero después Dios la exaltó, la bendijo por salir de la incomodidad de servir y ser usada por Dios. Qué increíble, ¿verdad? Fíjense, otro ejemplo fue Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés, él fue usado? Y yo hasta me reía en esto, porque él fue usado para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Él no quería obedecer, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan, pero él se rehusaba, él no quería, hasta se enojaba con Dios y le decía, no, pero es que, ¿qué voy a hacer yo? Imagínate, al final dijo, ok, voy y lo hago. Pero él luchó por la libertad de Israel. Yo me imaginaba cuando Dios le decía, ahora ve y dile que el agua del río se va a convertir en sangre. O sea, Moisés nunca en su vida había visto algo así. Yo creo que cuando lo mandó y le dijo, ve y dile al faraón eso, Moisés ha de haber dicho, a ver si no quedó mal. O sea, es que se convierta toda el agua en sangre, pues a lo mejor se pone oscurita por contaminación, lo que sea, pero nunca se ha visto algo así. Bueno, voy. Y yo creo que hasta penado o incrédulo se ha de haber sentido al hablar todas estas cosas al faraón, ¿no? Porque eran cosas nunca vistas. Pero lo hizo, se incomodó, fue y Dios, ¿qué pasó? Dios lo respaldó. Dios lo respaldó porque él se dejó usar por él. Ajá. Y siendo un hombre tan, pues, dice la historia que usaba bastón, yo me lo imagino como débil, ya al final encorvado, cansado, lo usó tan poderosamente hasta para abrir el mar. Tú te imaginas la autoridad que le dio, y yo no sé si has leído toda la historia, pero Moisés estaba enojado al hacer las cosas que Dios le pedía. A cada rato iba y le decía, Señor, pero es que me están reclamando aquí. Yo vengo y, no le decía así, pero iba y le reclamaba a Dios. Pero Dios le demostró que él tenía cuidado de él, que lo amaba, que lo tenía en tan alta estima, que le dio todo ese poder y autoridad delante del mundo entero, que puso su bastón en el agua y el mar se abrió. ¿Tú te imaginas? Y Moisés creía lo mismo que Elías, que Dios lo traía a carrilla, que le ponía las cosas más difíciles, que lo hacía hacer cosas inclusive vergonzosas, dolorosas. Pero aquí está la historia de cuando Dios nos bendice, o sea, cuando Dios nos manda a bendecir. Él pues bendijo al pueblo de Israel sacándolo de la esclavitud, pero él también fue exaltado por Dios. ¿Entiendes? Justo como Esther. Ahí va otro ejemplito rápido. David. ¿Se acuerdan que la descripción de David decía que era el más chiquito de los hermanos? Yo me lo imagino que cuando era joven pues era todavía menudito, delgadito, flaquito, como debilucho. Pero ¿cómo sintió el llamar cuando el pueblo, su pueblo, iba a ser atacado? Y él dijo, yo voy. Y sin pensarlo, sintió el respaldo de Dios y agarró su resortera y se fue y de un tiro mató a Goliat. O sea, ¿tú te imaginas? Él se incomodó porque ¿tú crees que no pasó por su mente que Goliat lo podía hacer una tortilla en un segundo? Ajá. ¿Tú crees que no tuvo miedo, que las piernas no le volvieron a temblar también a él de ver su tamañito? O sea, era un tamañito, yo me imagino que petit de hombre, ni siquiera un promedio, y de repente vas a pelear con un gigante. Pues no era fácil tomar la decisión de decir, ok, voy. Él escuchó la voz de Dios en su corazón, en su mente, y yo creo que dijo, Señor, pero seguro que voy a poder porque puedo morir ahí. Y yo creo que nadie quiere morir, ¿verdad? O sea, así que voluntariamente digamos, ay, yo voy por mi pueblo, no, o sea, tenemos miedo. Y él dijo, ok, yo voy, si tú dices, yo voy. Y sintió miedo, yo creo, pero ¿cómo se sintió? O sea, lo que hizo, la incomodidad que pasó, el temor que tuvo que superar para obedecer a Dios, para dejarse usar, para salvar al pueblo, pero después cómo fue exaltado, cómo fue puesto como rey de Israel, cómo Dios lo exaltó, a pesar de los errores que Dios sabría que cometería, porque somos humanos, los mismos errores cometió Elías, los mismos errores cometió Moisés, todos nos quejamos, todos pecamos, igual David se equivocó, pero Dios veía el corazón, la intención de David de querer obedecerlo, ¿sabes? Y eso es lo que hoy Dios espera ver en nosotros, esa intención de decir, sí tengo miedo, sí me da pena, no quiero ir, tengo flojera, preferiría quedarme en la cama, preferiría quedarme en la casa, preferiría quedarme callada, pero que dices, con todo y lo que yo preferiría, Señor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque veo que puede pasar algo bueno. Y entonces tú bendices a alguien con tus acciones, con lo que Dios te ha dado, porque acuérdense que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Nada
ni las riquezas, ni los hijos, ni el marido. O sea, no es que yo sea la más guapa, no es que sea la mejor mamá, no es que sea la más trabajadora, no. Todo lo que tenemos lo pensó Dios para nosotros. Y entonces tú usas lo que Dios te ha dado para ayudar, para hacer algo tú en la tierra en nombre de Él, y Dios te exalta, te bendice, y es una bendición doble como la de Elías y esta mujer viuda. Porque Dios se goza de sacarnos de nuestra comodidad del día a día. Y como les digo, se sirve más allá afuera. Sí servimos, Dios nos necesita aquí en la iglesia porque necesita que nosotros escuchemos este mensaje, pero somos muy importantes. Nuestras manos son importantes allá afuera, nuestras piernas son importantes allá afuera, nuestra boca, nuestros brazos. Y les voy a contar algo de los abrazos, porque yo cité al principio algo de los abrazos. Hace ya algunos años estaba yo en la iglesia un domingo. Y la verdad era un día súper triste porque yo estaba en la iglesia, pero mi hija mayor estaba hospitalizada, tenía ya algún tiempo hospitalizada y yo solamente la podía ver los domingos. Y yo pues iba a la iglesia y de ahí me iba al hospital a verla. Y terminó la prédica y pues siempre la palabra de Dios me conmovía mucho más de la situación por la que estaba viviendo. Y me acuerdo que terminó la prédica y yo todavía tenía lagrimitas, me estaba limpiando. Y estaba sentada en mi lugar, porque ya sabes que al final siempre como que te despides de todos tus hermanos, y de repente me pasó algo increíble. Estaba yo hablando con alguien y vi a una niña como de unos 8 años venir a mí con una sonrisa increíble, y me vio y corrió a mí y me abrazó tan fuerte y con tanto amor como nunca nadie me había abrazado. Y yo a esa niña no la conocía. Esa niña se le soltó a la mano de su mamá para venir a abrazarme a mí. No sé si puedas entenderlo. Yo no conocía a la niña no me conoció a mí. Yo estaba al lado de mi marido, de mi otra hija, con un grupo de conocidos de la iglesia, hermanos, y era una iglesia muy grande. La mamá, el papá, se quedó tan sorprendido cuando la niña vino y me abrazó con una fuerza con la que nunca nadie me había abrazado. ¿Sabes algo? ¿Tú quién crees que fue? O sea, cuando yo escribía esta prédica, Dios me hizo escribir y abrazos. Dios necesita abrazos suyos aquí en la tierra. Yo sentí que ese abrazo venía del cielo y no podía venir de ninguna otra manera. ¿Cómo te explicas tú que una niña que no conoces se le suelta de la mano a tus mamás en una iglesia tan grande, tan llena de gente, y venga y te abrace de esa manera? O sea, todo el mundo no me abrazó unos segundos. Quiero que sepas que la niña me estuvo abrazando como 2 minutos, fuertísimo, con todas sus fuerzas. Al principio yo no entendía, pero claro que después entendí que Dios usa lo que sea y a quien sea. Y yo le agradezco tanto porque yo pude sentir que Dios bajó del cielo, Dios siendo Dios, bajó del cielo y me abrazó. No hay ninguna otra explicación, ¿sabes? Dios necesita hasta nuestros abrazos aquí en la tierra. Y qué cosa más extraordinaria este testimonio que yo tengo. Puede hablarte a alguien, puede decirte a alguien, pero que ocurriera esto cuando la niña no, al final me abrazó, me miró y se fue, sin decirme nada. La mamá le dijo, ¿quién es? Y la niña ni le contestó, se siguió contenta de largo caminando. Y toda la gente que estaba alrededor de mí me decía, mi marido, ¿quién es? Hasta la fecha yo no sé quién es, nunca más la volví a ver. Era una iglesia muy grande. Pero yo de verdad termino la prédica con esto. Quería compartirlo porque es tan valioso. Esta niña no, es una niña, ¿no? A lo mejor pues es menos penosa, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser los miembros de Dios también aquí en la tierra. Podemos usar el dinero de Dios también aquí en la tierra para bendecir. Podemos usar todo lo que tenemos, nuestro coche. Se me vino a la mente otro testimonio también grandísimo, pero si no, no nos vamos a ir de aquí nunca. Todo lo que tenemos que nos dio Dios puede ser usado por Él aquí en la tierra para bendecir. Y cuando nosotros bendecimos, esa bendición viene de regreso a nosotros, hermanos. Así que yo termino esta prédica y espero de verdad, y sé que Dios usa todo
el mensaje, los ejemplos, cada palabra que puso en mi boca para compartir, reflexionar sobre cómo Él es realmente tangible y tan real aquí en la tierra entre nosotros, hermanos. Yo doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has mostrado, Señor, lo real que eres. Cómo caminas aquí con pies de tus hijos, de nuestros hermanos, Señor, para bendecirnos. Cómo usas lo que sea, Señor, animales, circunstancias, Señor, todo, pero todo, dice tu palabra, que obra para bien para los que te amamos, Señor. Y yo lo creo, Señor, y sé que mis hermanos también. Y sé que a sus mentes vienen, Señor, memorias de esas oportunidades que tú has puesto en sus vidas, Señor, para demostrarles que nunca los vas a desamparar, Señor. Aún en medio de la tribulación van a ser bendecidos por instrumentos tuyos aquí en la tierra, Padre, que vamos a bendecir también nosotros con nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Y hoy queremos cantarte, Señor. Queremos cantarte a ti, Padre, porque tienes planes hermosos para nosotros, Señor. Y tú nos pusiste en este lugar y en el momento correcto, Señor, para ser bendecidos, Señor, en cualquier circunstancia, pero también para bendecir con todo lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Padre. Ha sido un largo viaje, pero al fin llegué. Estamos aquí, Señor. Mis ojos, aunque lo duden, fueron muchos valles de inseguridad, como los que vivió Elías, Señor. Sí, Señor. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender. Sí, Señor. Ahora he llegado, para este tiempo nací. En tus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre tus planes para hoy me encontré. Gracias, Señor, porque tú tienes planes perfectos para mí y para todos tus hijos, Señor. Que no lo olvidemos nunca, Señor. Que dentro de tu amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchos dices que la timidez me lo impidió. Ya no queremos ser tímidos, Señor, queremos ser valientes. Muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En tus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre tus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre tus planes para hoy me encontré. Gracias, Señor.
Bueno, hermanos, tomen asiento. Voy a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy reconocemos, Señor, y recordamos que todo